Vale, pues vamos a comenzar con esta, como os comento, con esta mesa que lleva por título las novedades en los pacientes trasplantados. Cedo la palabra a Francisco Moján, tesorero de Federación Alcer. Bueno, pues estamos tocando ya el final de esta mañana. Creo que llevamos una mañana de aprendizaje y es de agradecer a todos estos profesionales que están pasando hoy por aquí y lo que esperamos que algunos mañana también. Y agradecerles, y me uno a las gracias de los compañeros de Federación también por esta mañana tan maravillosa para todos nosotros. Esta mesa la componen doña Celia Rodríguez, doctora del Servicio de Nefrología del Complejo Asistencial de Salamanca, que nos viene a hablar de prevención y activación de citomegalovirus en pacientes trasplantados. Cuando quiera, por favor. Gracias. Hola a todos, yo soy Celia, soy médico residente de aquí, del hospital, y voy a hablaros del citomegalovirus. No sé si alguno de los que estáis aquí, si podéis levantar la mano, si ya sabéis lo que es el citomegalovirus. Vale, veo algunas manos, otras no, pero no pasa nada, para eso estamos aquí. Vale, en primer lugar, ¿qué es el citomegalovirus? Es un virus ADN que es de la familia herpesvirus y es muy frecuente. De hecho, todos o casi todos hemos estado en contacto con él alguna vez. En España, aproximadamente el 65% de la población ha estado en contacto y es más frecuente en países en vías de desarrollo. ¿Y qué nos atañe en el trasplantado renal? Porque afecta sobre todo a pacientes inmunodeprimidos. ¿Cómo se transmite el citomegalovirus? Se transmite mediante gotas, mediante fluidos, el embarazo y también mediante el trasplante de órgano sólido. Por eso es tan importante realizar un lavado de manos adecuado, tener mucha higiene, poner la mascarilla en lugares cerrados. Y en el trasplante renal, ¿cómo se puede transmitir? Pues en primer lugar, si el donante es positivo para este virus y el receptor es negativo, se puede producir una primoinfección que puede ser asintomática o dar lugar a una serie de síntomas que veremos después. Y si el receptor es positivo, o sea, es decir, ha estado ya en contacto con el virus en algún momento, al realizar el trasplante con todo el tratamiento inmunosupresión, se puede producir la reactivación del virus. Vale, por eso es tan importante la inmunosupresión. Cuanto más intensa sea, más riesgo tenemos de poder tener una infección. La clínica en personas sanas puede ser asintomática, pero es muy específica, desde tos, diarrea, dolor abdominal. Puede dar también un síndrome pseudogripal, que sería con fiebre, con adenopatías, similar a una mononucleosis. Y también en pacientes inmunodeprimidos, como los trasplantados, puede producir enfermedades sistémicas, como puede ser una neumonía, una hepatitis, retinitis. Y todos os preguntaréis, ¿y el citomegalovirus puede afectar a nuestro órgano trasplantado? Sí, porque ello predispone que se produzcan infecciones graves, infecciones oportunistas, aumenta también el riesgo de rechazo del injerto, esa palabra que no queremos escuchar nunca, y todo ello predispone a mayor número de complicaciones y a mayor número de comorbilidades. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues mediante la serología podemos saber si hemos estado en contacto con el virus o no, si ese contacto es reciente o fue ya pasado, y mediante la carga viral con PCR, que es la estrategia que se utiliza en las consultas, que los nefrólogos las hacemos en vuestras consultas, sería cuantificar cuántas copias del DNA hay en sangre de citomegalovirus. Y la biopsia la utilizaríamos para algunos casos más seleccionados cuando creamos que vamos a tener este virus. ¿Y cuáles son los mecanismos de prevención? Pues tenemos la profilaxis universal, que sería utilizar antivirales en los
3-6 primeros meses del periodo post-trasplante, porque este periodo es el que es más frecuente que se produzca la reactivación del virus. La utilizaríamos sobre todo en aquellos pacientes que han tenido una inmunosupresión más potente y también en aquellos pacientes en los que el donante era positivo y el receptor es negativo, así lo hacemos en nuestro centro. Y otra estrategia válida es la terapia anticipada, que sería realizar PCRs del citomegalovirus, es decir, cuantificar las copias en las consultas. Lo ideal es hacerlo de forma semanal durante estos primeros 6 meses. Y cuando estas copias alcancen un umbral que nuestro centro considere positivo, ya empezaríamos a tratar. ¿Cómo tratamos el citomegalovirus? Pues tenemos antivirales que dan muy buenos resultados. Los más comunes son el ganciclovir y el valganciclovir, que seguro que muchos de vosotros lo habéis tomado y no suena raro. Y también nuestro nefrólogo va a ajustar la inmunosupresión, hará una reducción de la inmunosupresión e irá ajustando en los siguientes controles. Por eso tenemos que seguir siempre las indicaciones. Y bueno, ¿qué conclusiones, qué mensajes me gustaría que os llevaseis a casa? Pues sobre todo que el citomegalovirus puede ser una amenaza para los receptores de trasplante renal y que es importante hacer un diagnóstico temprano y utilizar el tratamiento adecuado, tomar la medicación para minimizar las complicaciones y para mejorar la supervivencia de nuestro injerto renal. Y bueno, muchas gracias por haberme dejado dedicar estos minutos. Sí. Muchas gracias, doctora. La próxima persona que nos va a hablar de la evolución de las características del donante de órganos en España es el doctor Miguel Bravo y es coordinador de trasplantes del Complejo Asistencial de Salamanca. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes ya casi, porque ya, buenos días, estaréis cansados, llevamos aquí toda la mañana con mucho, así que voy a intentar ser breve. Durante esta mañana habéis estado hablando de epidemiología, habéis estado hablando de prevención, muy importante, hemos estado hablando también hemos estado hablando de prevención, hemos estado hablando de las terapias renales sustitutivas y yo ahora os vengo a hablar de el mejor tratamiento de la enfermedad renal cuando ya está establecida, que es el donante. No digo el trasplante, porque si tuviéramos capacidad de trasplantar a todo el mundo, trasplantaríamos a todos. Por eso vamos a hablar del donante, que creo que es de las cosas más importantes. El porqué de esta evolución. Voy a hablaros qué hacemos el sistema sanitario, qué hacemos los coordinadores de trasplante, o qué hacemos todos los equipos que tenemos, que formamos los equipos de trasplante, para intentar mejorar y que haya más donantes para que pueda haber más trasplantes. ¿Qué hacemos? Pues como veis, vemos un poco en la evolución que cada vez tenemos más donantes. En la gráfica de la izquierda, la V esa tan pronunciada que vemos es lo que nos pasó con el COVID, que aún se mantuvo una actividad muy importante, pero veis que desde el año 1989 hasta el año 2023 la curva siempre va hacia arriba. Pero como podéis ver, en la imagen de la derecha, pues seguimos teniendo pacientes en lista de espera. No conseguimos acabar con esa lista de espera. En el caso de las listas a 31 de diciembre de 2023 del trasplante renal, teníamos 3.977 pacientes esperando para un trasplante. Trasplantamos más, como podéis ver. En la imagen de la izquierda tenemos los trasplantes, todos los trasplantes, en el que hemos llegado a aumentar un 9%, y la gráfica de la derecha es el trasplante renal, donde hemos alcanzado un 8% más en trasplante renal. Aquí abajo veis nuestra gráfica de Castilla y León. Sabéis que somos 2 centros trasplantadores, el Hospital Clínico de Salamanca y el Hospital Clínico de Valladolid, y entre los dos, pues esas son un poco las cifras que sumamos. ¿Vale? Trasplantamos más, muy bien, lo hacemos muy bien, todo lo hacemos muy bien, pero nuestras listas se mantienen. Podemos ver la evolución de dónde han subido los trasplantes, como hay la V del dichoso COVID, donde íbamos en esa evolución, pero vemos que la lista de arriba es la lista de espera, con lo cual no conseguimos acabar con esa lista. Veis que
no hay el COVID no se traduce en la lista de espera renal porque también había menos consultas y teníamos menos capacidad de meter más pacientes en lista de espera. Por eso no se traduce ahí. Somos los mejores, como podéis ver. El modelo español de trasplante es el mejor y es donde tenemos más capacidad de que se pueda acceder a un trasplante. Hay comparación con todos los países ahí, casi duplicamos las tasas de donación por millón de población con el resto de países y en esto, que no se ve muy bien, somos los primeros. ¿Pero qué pasa? Pues nos pasa esto, que seguimos teniendo pacientes que fallecen en lista de espera para trasplantes de forma directa cuando son órganos vitales o de forma indirecta cuando son pacientes que mantenemos mucho tiempo en diálisis o en hemodiálisis, que son mal toleradas y que tienen todas sus complicaciones. Todos queremos soluciones, evidentemente nosotros los primeros como sistema público sanitario y ustedes como pacientes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esto es el paradigma de lo que queremos hacer, aumentar el número de donantes de una forma segura, fiable, con buenos resultados de órganos trasplantados y buenos datos de supervivencia, tanto de los pacientes como de los injertos. ¿Y qué hace el sistema? ¿Qué hacemos desde los equipos de trasplantes, de la coordinación? ¿Qué hacemos para intentar conseguir esto? Esto. Primero, esto. Tarjeta donante de órganos. Es decir, tenemos que esa solidaridad que tiene la sociedad española se mantenga, la mantengamos, porque como podéis ver ahí, hemos tenido en el año 2023 un 18% de negativas. Es decir, cada 1000 donantes seguimos teniendo 180 que no donan. Y eso son vidas que no se salvan y que podemos intentar mejorarlo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un poco la tarjeta de donantes, que es importante que demos difusión. Yo desde aquí personalmente quiero dar las gracias a Alcer. En caso a Alcer Salamanca, que es con la que más tengo contacto, porque nos hace nuestro trabajo muchísimo más fácil. Es un placer contar con ellos al lado, ahí lo veis en todas las campañas de difusión que hacen. Hay una cosa que hacen con niños que es un relato al que vamos a la entrega de premios que nos encanta. Entonces, daros las gracias a vosotros que formáis Alcer, que seguramente transmitáis lo que es la donación de órganos. Desde nuestra parte, de todos los equipos de trasplante y la coordinación, ya os la dieron ayer, pero volvernos a dar. Muchas gracias. Bueno, ¿qué hemos hecho para ir aumentando estos donantes? Pues como veis, se ha ido aumentando la edad de los donantes. ¿Por qué? Porque también nuestros pacientes que entraban en lista también tenían más edad. Entonces, a lo largo de los años, podéis ver cómo se ha ido aumentando los donantes, teniendo en cuenta la edad de los donantes, dando cuenta que el 30% de nuestros donantes tienen más de 70 años. Vale, las comunidades autónomas también, hay zonas donde pues Castilla y León somos una población más envejecida y nuestro margen de donantes donantes añosos ocupa un margen más alto, pero como digo, la edad no es un factor para la donación. Hay que hacer un estudio individualizado de cada paciente. Hay pacientes muy añosos que tienen órganos que son muy válidos para donar y pacientes muy jóvenes que sus órganos no son tan buenos y no tienen tan buenos resultados. Entonces, no lo podemos estigmatizar en que la edad para la donación es un factor a tener en cuenta. Hay que individualizarla. Y por eso, a lo largo de los años, hemos aumentado e incluso ha duplicado el porcentaje de donantes de 80 años. Se ha duplicado ese porcentaje viendo que esos órganos tienen buenos resultados tras su implante. Nacionalidad y procedencia de nuestros donantes. ¿Qué hemos hecho para intentar tener más donantes también? Pues los cambios sociodemográficos requieren una actualización de nuestra metodología de trabajo. Ninguna cultura o religión mayoritaria está en contra de la donación de órganos, con lo cual hay zonas de España que tienen trabajadores interculturales, traductores, zonas que tienen colonias sobre todo de pacientes de Inglaterra, en zonas de costa, que tienen traductores para poder intentar incorporar a nuestro pool de donantes a esos pacientes extranjeros que viven gran parte de su tiempo en España. Y también tenemos que intentar mejorar los donantes en la sanidad privada. No podemos permitir
que alguien que haya podido ser donante porque haya fallecido en un hospital privado no tenga la posibilidad de ser donante. Tenemos que intentar que eso no pase. Nosotros aquí nos trasladamos a un hospital privado a hacer la donación en ese hospital, a intentar que se haga esa donación de órganos. Y si no, le propondremos al paciente que venga a nuestro hospital desde la sanidad privada si la familia o él en su momento decidieron ser donantes. No podemos dejar escapar ningún donante porque al final son los que salvan vidas. ¿Causa del fallecimiento de nuestros donantes? Pues bueno, a lo largo de los años ha ido cambiando muchísimo y ha pasado de que había antes un 20% de accidentes de tráfico a que ahora forman la mayor parte son los accidentes cerebrovasculares los que forman las patologías de nuestros donantes, y la encefalopatía anóxica, que va creciendo, que es una falta de oxígeno al cerebro que hace que se produzca el fallecimiento del paciente, pues han ido ganando. Es decir, hemos ido cambiando nuestros donantes, las patologías por las que fallecían nuestros donantes, para irnos adaptando a mantener estas cifras. Vale, esto, no sé, ¿alguien había oído hablar del donante en asistolia? Sí habíais oído hablar del donante, poca gente. Es complicado lo que voy a contar, pero lo voy a contar de la forma que creo que hagáis que se haga más entendible. Bueno, hasta ahora nuestros donantes todos tenían, hasta que empezó el donante de asistolia, todos nuestros donantes eran en muerte cerebral. Eso es un diagnóstico de muerte en España, es decir, las funciones del cerebro desaparecen, sea por un traumatismo, sea por una hemorragia cerebral. Entonces, cuando el cerebro de una persona se muere, para que ustedes me entiendan, la persona está fallecida. Entonces, a partir de ahí podía ser donante de órganos. Vale, en España ese modelo se agotó, ya habíamos alcanzado máximos y teníamos que ver en qué posibilidades de crecer teníamos. Entonces dimos la opción al donante en asistolia, que el donante en asistolia quiere decir que se le para el corazón, no se le ha muerto el cerebro, digamos. Voy a intentar hablar en que ustedes me entiendan. No se le ha muerto el cerebro, sino que dejamos que se le pare el corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, cualquier paciente que quiera ser donante, no ha fallecido, pero tiene unas lesiones muy incompatibles casi con la vida, pero no ha fallecido, y lo que hacemos es retirarle las medidas de soporte. Pues si tiene un respirador, le quitamos un respirador que le ayuda a respirar. Si tiene fármacos que le mantienen la tensión, le quitamos la tensión. El paciente fallece, se le para el corazón y con un mecanismo externo conseguimos oxigenarle la sangre y mantener una tensión a los órganos que queremos que puede donar. ¿Entendido más o menos? Sé que es complicado entenderlo y que ahora nos imágenes un dispositivo externo con unas cánulas, sacamos la sangre del paciente y la introducimos y mantenemos esos órganos. Eso evoluciona hasta el momento que hoy en día el 45% de nuestros donantes son en asistolia. Fijaros la importancia que ha tenido. Si no hubiéramos decrecido en esa pirámide, no hubiéramos llegado ahí. ¿De acuerdo? Hay varios tipos de asistolia. Solo les voy a contar dos, que es la tipo 3, que es lo que les digo, un paciente por lo que tiene una dificultad respiratoria, tiene una patología, una lesión cerebral, que no ha fallecido, se le puede, antes de retirar las medidas que lo mantienen con vida, hablar con la familia. Y otra que es muy importante es la tipo 5. Como saben ustedes, o si no saben, se lo digo yo, el 2021 se aprobó en España la ley de la eutanasia, la ley de la prestación de ayuda a morir. Pues nosotros a esos pacientes, como creemos que todo el mundo tiene el derecho a decidir lo que le pasa en su final de vida, también le damos la opción de que si quieren ser donantes, pueden ser donantes. Ellos la autorizan en un proceso totalmente diferente a nuestro proceso de donación. Se le autoriza por otro método la prestación de ayuda a morir o la eutanasia, y nosotros, por el mecanismo de la asistolia que le hemos contado, una vez que el paciente ha fallecido, mantenemos esos órganos para conseguir implantarlos con buenos resultados en pacientes. Bueno, de la donación en asistolia, decirle que solo existen en 23 países que lo tienen aprobado. España es líder
Y en la donación renal más se consideran que los resultados son prácticamente a nuestros donantes estándar que había antes, que eran los que tenían una muerte encefálica y en los que había, aunque todavía se mantiene un pequeño retraso en la función del injerto. Por eso intentamos que cuando los órganos proceden de estos donantes en asistolia haya mucho menos tiempo, acortar los tiempos entre la donación y el trasplante. ¿Vale? ¿Entendido más o menos? ¿Todo el mundo ha entendido más o menos a grandes rasgos lo que es un donante en asistolia? Bueno, fenomenal. Vale, otra de las cosas que hicimos fue implementar los donantes de riesgo no estándar. No os voy a leer eso, pero son todos estos donantes y todos se estudian y se individualizan los casos y a veces se asume algún pequeño riesgo, siempre por el receptor y por el equipo de trasplante, considerando el beneficio del paciente. Se clasifica como donante de riesgo no estándar aquellos que no entran dentro del donante estándar, sino que puede tener alguna influencia en el resultado del trasplante, una pobre función del injerto o un potencial transmisión de enfermedad. Dicho antecedente se debe conocer antes del trasplante, durante la evaluación del donante y debe ser asumido por ambos equipos. ¿Vale? Esto se empezó a hacer en la ONT sobre 2012 aproximadamente también. ¿Cuál puede ser alguno de estos donantes de donantes de riesgo no estándar? Pues la serología positiva para la hepatitis C. Antes solo se ponían donantes con hepatitis C a receptores con hepatitis C. Desde que en 2019 aparecieron los antirretrovirales de acción directa en la que la hepatitis C se cura, pues se decidió que estos órganos, porque a veces se desechaban, a veces no encontrábamos un donante con hepatitis C para trasplantarlo, se decidió que se pudieran ofertar al pool total de donantes, porque en el 95% de estos antirretrovirales curan la hepatitis C. Si se desencadenara el receptor, tenemos un mecanismo, ¿vale? Estos fueron donantes de riesgo no estándar hasta que hemos visto que han ido mejorando y que van incorporándose a nuestro pool de donantes. Tenemos más donantes. Con el COVID, ya he visto que se me acaba el tiempo, voy corriendo. Con el COVID nos ha pasado lo mismo. Durante estos 2 años hemos tenido una evaluación. Primero no aceptábamos los donantes de COVID, luego tenían que pasar 28 días desde pasado el COVID. Y ahora estamos trasplantando a pacientes con donantes COVID positivo. Está claro que todos estamos vacunados, fenomenal. Pues nosotros hacemos una actualización continua de nuestros protocolos para que ningún donante se nos pueda escapar. Es COVID positivo, tenemos receptores vacunados, no hay transmisión de la enfermedad, no podemos dejar pasar. Tenemos que estudiar, valorar esos donantes y tener ese pool de donantes porque son los donantes los que nos dan acceso al trasplante y es lo que trata la enfermedad renal crónica. Voy ya. Bueno, contaros también, cosa importante, donantes con tumores cerebrales de alto grado. Se ha empezado a hacer un estudio en la Risaca, en Murcia, en el que se ve que no hay transmisión. El tumor cerebral progresa tan rápidamente que no le da tiempo a hacer metástasis en ningún órgano del cuerpo. Esto ha habido un estudio previo, es decir, hacen pruebas, esto está demostrado y se han empezado a hacer trasplantes, incluso ahora ya se han hecho trasplantes renales, que digamos que no es un órgano vital, porque antes podíamos decir, no vamos a ofertárselo a alguien que está en urgencia cero, porque es que si no le ponemos un corazón, no, se está viendo que tampoco hay transmisión. Entonces, por aquí también están creciendo el pool de donantes que podemos tener para conseguir más riñones y más órganos para trasplantar. Voy ya un poco más rápido. Y también hemos decidido ofertar a todos los pacientes que fallecen y no tienen una contraindicación absoluta los cuidados intensivos orientados a la donación. Esto lo hemos hecho en las unidades de cuidados intensivos, es decir, cualquier paciente que fallece o que él propio sepa que va a fallecer por su patología o porque se va a hacer una prestación de ayuda a morir, puede solicitar los cuidados intensivos orientados a la donación. Es decir, nosotros lo vamos a meter en la UCI al donante, no para intentar salvarle la vida a él, sino para adecuarlo para que pueda salvar la vida a otras personas. Y esto se le ofrece a muchos pacientes y cada vez más. Como veis ahí son el 20% ya de nuestros donantes. La donación ha de formar parte de los cuidados del final de la vida y eso tenemos que podérselo ofertar a todos los pacientes. Luego será decisión de sus familiares, de ellos en vida, si tienen un documento de voluntades anticipadas o de registros, pero tenemos que podérselo ofertar.
Y no me puedo ir de aquí sin hacer un poco referencia al donante vivo, al donante renal vivo. Como veis, hay publicaciones de periódicos muy antiguas. Uno habla de que un riñón de un donante vivo es como un Mercedes, que no hay, pero sí que hay una cosa que hay, que es hay personas que no tienen. Como habéis visto, los donantes cada vez tienen más años. Tenemos donantes jóvenes que tienen mucha dificultad, enfermos renales jóvenes que tienen mucha dificultad en encontrar un donante. Tenemos que valorar esta opción, ¿vale? Esta opción desde hace mucho tiempo, veis, esa es la gráfica, como tuvo también el descenso del COVID, pero ha vuelto a subir este año en España los trasplantes renales de donante vivo. La supervivencia está demostrada que es mayor, no me voy a interrumpir aquí, pero es una supervivencia mayor de 10 años, ahí se ve en el estudio. Para pacientes mayores de 65 años que trasplantan de vivos tienen una supervivencia de un 20% más de supervivencia, es decir, es importante tener el donante vivo cada vez es más segura, es más seguro quitarle un órgano, menos doloroso, tiene menos incapacidad laboral. Esto está todo regulado por una ley importantísima. Al final, el que dona un riñón para evitar que haya cualquier tipo de compensación económica, lo hacemos en un juzgado. Nosotros vamos al juzgado con los donantes vivos porque tienen que hacerlo en una vista judicial, la donación renal viva, o sea, autorizar la donación, y nos aseguramos, aquí con el servicio de nefrología que está Pilar, de que quien se va a desprender de una unidad renal no vaya a tener problemas. Luego depende también de su autocuidado, pero que no vaya a tener problemas. ¿Qué podemos mejorar? Pues como sabéis, en el donante vivo salió una preposición que sabrán ustedes de ley para mejorar la situación laboral y proteger a ese donante vivo. Es decir, que cuando necesite días para ir a hacerse las pruebas, la incapacidad temporal, haya un 100% de retribución. Y esa preposición de ley dio lugar a unas enmiendas y creo que ya está a punto de aprobarse esa mejora, porque salió ahora hace unos días, que no ha sido necesaria votar al Congreso, sino que una comisión la puede pasar al Senado y ya está para aprobarse para mejorar las condiciones del donante vivo. 2 pinceladas. Esto es un estudio que hicimos en Salamanca, me queda un minuto. Un estudio que hicimos en Salamanca, quiero solo que tengan en cuenta ustedes. Bueno, la relación normalmente son relaciones de parejas o de hermanos. Lo que sí quiero destacar es los 2 circulitos azules, es si retrocediera el tiempo volvería a ser donante de órganos, en el que veis que prácticamente es azul, todo el mundo volvería a donarlo y todo el mundo recomendaría esa. Nosotros llevamos el programa desde 2011, hemos hecho más de 100 y pico trasplantes renales de donante vivo y estos son nuestros resultados del donante. Y del receptor, 2 cosas. Aquí están nuestros nefrólogos que seguro que lo recomiendan, pero donde pone ahí el warning en la primera columna, sí, es el nefrólogo el que se lo indica, pero hubo un 22% de las personas que se enteró que podía tener un donante vivo por redes sociales, por televisión. Eso no puede pasar. Tienen que ser nuestros nefrólogos y sus nefrólogos los que le tienen que informar, porque serán los que le den la información correcta. ¿De acuerdo? Y luego, antes de su trasplante de donante vivo, ¿está usted en diálisis o hemodiálisis peritoneal? Casi la mitad sí. Si tenemos un donante vivo, es mucho mejor hacerlo antes, porque vamos a tener mejores resultados, está demostrado. Y por último, ¿hacia dónde nos dirigimos en esto de tener órganos para trasplantar? Pues bueno, el senotrasplante es el trasplante y las quimeras, para que ustedes entiendan, son órganos que se modifican en animales que puedan ser trasplantados a personas. El último que hubo fue en Estados Unidos, sí que hubo un trasplante de un cerdo modificado genéticamente, en el que ellos dicen el paciente se fue de alta con su riñón funcionando, estuvo un mes en casa y falleció. Ellos dicen que no tuvo nada de relación con el trasplante, pero bueno, esa información no nos queda ahí. Está claro que la inmunosupresión va mejorando y que estas cosas se pueden ver. Otra de las cosas que tenemos son los organoides, que son los órganos que se puedan crear en el laboratorio, y otra de las cosas es resucitar los órganos muertos para ganar tiempo de cara al trasplante. Lo que hacemos ahora, pero incluso cuando hayan pasado más tiempo, intentar que esos órganos vuelvan a funcionar correctamente.
Y ya, para despedirme, los 10 segundos más importantes que voy a decir. Ayer lo dijo un poco Aurora cuando recogió el premio. Nosotros, como coordinadores de trasplante, vemos las dos partes. Vemos la parte del donante, de la familia, de una familia destrozada, de una familia. Y gracias que tenemos la parte de vosotros, de los que recibís los órganos, porque si no nuestra vida, acabaríamos desquiciados solo viendo las cosas que vemos todos los días. Entonces, solo les pido a los pacientes que estén en lista de trasplante, a los que estén trasplantados, como dijo Aurora, que cuiden sus órganos. Llevan mucho trabajo nuestro, pero llevan mucho dolor de muchas personas. Entonces, les pido respeto hacia ellos. Muchas gracias. Un aplauso grande para todos ellos. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Muchas gracias por vuestra sabiduría y por acompañarnos hoy aquí en este congreso. Muchísimas gracias, muy amable. Y a vosotros, por supuesto, por la colaboración y estar votando también a todas las decisiones que hemos tomado hoy. Muchas gracias.